Muy bien, hola a todos, soy Liz Figueroa. En el día de hoy vamos a aprender o entender el aspecto de determinar dones sensoriales o lo que llamamos dones espirituales. En esta mini clase vamos a explorar un tema que todos intuimos, pero pocas veces nombramos, y esto es el aspecto de los dones sensoriales o espirituales. Más allá de los cinco sentidos físicos, muchas personas perciben el mundo a través de canales sutiles. Podemos hablar de imágenes que aparecen de la nada, frases que resuenan en la mente, dolores o alivios en el cuerpo sin causa aparente, emociones que no son mías, pero se sienten como propias. A estos canales se le conoce como los aspectos de las clairs. O facultades psíquicas sensoriales. El objetivo aquí no es volver a nadie evidente de la noche a la mañana. No, este no es el motivo de esta presentación, sino más bien de poner orden y un lenguaje a algo que ya existe dentro de ti. Vas a ver cómo estos dones se pueden observar y organizar usando el oráculo Lenormand y el sistema colectivo prominente que yo llamo SCP, que nos ayuda a detectar qué clases están más activas y cuáles funcionan como un apoyo en tu diario vivir. Durante esta mini clase vas a observar qué son los dones sensoriales y los principios de las clairs como clarividencia, clarisentencia y clariempatía, como también se van a codificar las 36 cartas Lenormand dentro de estos dones. Vamos a ver una tirada de 3x3 en formato de cruz, donde la mayoría de las cartas nos mostrará tus canales más prominentes y las cartas exteriores señalando dones que todavía están presentes, aunque a un modo más suave. La idea es que salgas de esta mini clase pudiendo decir con claridad: yo recibo la información así, por estos canales, y ahora sé cómo verlo reflejado en las cartas. A partir de ahí la práctica hace el resto. Primeramente, ¿qué son los dones sensoriales? Estos parten de 5 sentidos físicos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, donde la mirada esotérica se dice que cuando estos sentidos se afinan a nivel energético, se convierten en canales intuitivos en que vemos más allá o podemos sentir más allá o percibir detalles que otras personas pasan por alto. Incluyen la intuición como el sexto sentido. Además de lo físico, entra en el famoso sexto sentido esa sensación interna de que yo sé que algo pasa, pero no sé por qué lo sé. Aquí es cuando nacen muchos de estas clairs que hemos hablado anteriormente, como la clarividencia, la clariaudiencia, la claroconciencia, etc. Son capacidades de percepción, no solo de adivinación. No se limitan a predecir el futuro, también pueden ayudar a leer ambientes y energías, comprender mejor a las personas en el aspecto de las emociones y intenciones, captar información simbólica en sueños, cartas, señales, sincronicidades. Pueden ser innatos o desarrollados. Hay gente que nace con un canal muy despierto, por ejemplo, la clarisentencia o brutal desde niñez, y que sienten con el cuerpo más que nada. Otros lo van desarrollando ya sea con práctica, meditación, trabajo interior o en tu caso con las herramientas como el Lenormand. Funcionan como antenas personales, cada persona tiene su propia combinación. Algunas son más visuales, como dones ligados a imágenes o símbolos. Otros son más corporales o emocionales, en otras palabras, sentir en el cuerpo la empatía intensa. Mientras otros son más mentales, en que se siente como unas descargas de ideas, saberes súbitos. En corto, yo lo diría de esta manera: los dones sensoriales son capacidades intuitivas y perceptivas basadas en los sentidos y la intuición, que permite captar información sutil, emocional, simbólica o energética, más allá de lo evidente.
hablar de qué son las clairs que he estado mencionando hasta este momento. Realmente todos nosotros tenemos un aspecto de mecanismo o hardware en inglés para todas las clairs que tenemos. Igual que tenemos 5 sentidos físicos, el sistema energético psíquico trae el potencial de todas estas clairs. Esto no significa que todas estén igual desarrolladas, pero al cableado básico están ahí. Hay clairs que nacen más despiertos de fábrica, como cuando alguien nace con el oído musical. Las demás pueden estar latentes, medio dormidas o bloqueadas, ya sea por miedo, educación, trauma o el aspecto social en que viven. Hay clairs base y clairs del momento. Las clairs como base son tu estilo intuitivo de fondo, lo que casi siempre se repite. Mientras que las clairs del momento es lo que se activa más según tu estado emocional, físico o la vibración del día. Ejemplos de esto es, ¿qué tal un día estás tranquila o tranquilo, bien meditativo y sube la clarividencia y la clariaudiencia de momento? Pero un día estás muy sensible, removido emocionalmente y se dispara entonces la clariempatía y la clarisencia. Todo lo que sientes en el cuerpo y emociones. Hay otros días de mucho estrés que puede bajar la clarividencia, no hay espacio mental en lo más absoluto, pero sube la clarisentencia, que sientes las tensiones, los dolores, los nudos en el estómago avisándote de algo. Igualmente, el estado emocional y la vibración es igual a ecualizador de las clairs. Esto quiere decir que tu ambiente y tus emociones y cómo tú vibras puede hacer que unas clairs estén más vigentes o otras más dormantes. Pienso en tus clairs como una consola de sonido. Cada clair es una perilla en la zona de sonido. El entorno también influye. O sea que los lugares cargados, los grupos grandes, los ruidos, la luna llena, etc. Ahí encaja perfecto la idea aquí del sistema de colectivos prominentes cuando se trata de las cartas Lenormand. Aquí las clairs es la base seria, serían la mayoría repetida a lo largo del tiempo. O sea, las cartas que más salen en distintas tiradas. Los clairs del momento serían los que predominan en la tirada de hoy según lo que el sistema marque como activo. El resultado aquí, así, es que una persona puede tener todas las clairs en potencia, pero solo algunas se vuelven prominentes según el día, el ánimo de la energía, la salud, incluso el tipo de consulta que se está haciendo. Cuando digo esto, quiere decir que hoy puede ser que tus clairs sean esta, otra, pero vas a otro cartomante el día siguiente o otros días después y entonces te va a decir que tienes otras. Esto honestamente no hay nada fijo en esto. Hay unas que sí usas repetidamente, que son más prominentes, pero va a haber una variación de acuerdo al ambiente, a tu estado vibracional o tu estado de ánimo. Y todo esto va cambiando de acuerdo a ese estado. Por lo tanto, no es que un cartomante te diga una cosa y otro te diga otra, entonces tú no creas al primero y creas al segundo. Porque entre más haces este tipo de preguntas, vas a notar que van a cambiar constantemente porque eres un ser vibratorio que cambia vibración de acuerdo a tu ambiente y a todo lo que pasa alrededor tuyo. Ahora vamos a hablar más en lleno de estas clairs. Empezamos aquí con la clarividencia. Esto es el claro ver, cuando ves imágenes, visiones, escenas y luces. Las cartas que representan esta clarividencia son la carta barco, estrellas, camino, sol y luna. Seguimos con la clariaudiencia. Esto está hablando del claro oír. Aquí es cuando oyes voces, noticias, conversaciones y anuncios que nadie más puede percibir. Cartas que representan esta clariaudiencia son la carta del jinete, los pájaros, el jardín, el anillo y la carta. Seguimos aquí con la clarisentiencia. Esto es cuando siente el cuerpo, siente algún tipo de sensaciones físicas, la presión, la pesadez, el malestar o cuestiones de alivio. Aquí las cartas son representadas con la carta del árbol, las nubes, el ataúd,
la montaña y la cruz. Seguimos por la clariempatía. Aquí es cuando sentimos emociones ajenas. Casi siempre esta clariempatía viene de la chakra del corazón, no del cuerpo, porque hay una diferencia entre la clarisentencia, que es el cuerpo, y la clariempatía. La clariempatía siempre viene de la parte del pecho. Esto aquí cuando sentimos emociones ajenas, estados emocionales, afecto como ternura y paz. Las cartas representadas con esta clariempatía tienen que ver con el aspecto de las cartas del trébol, ramo, perro, corazón y el lirio. Seguimos adelante. En esta porción ahora vamos a hablar de otras clarividencias. Aquí está la clariconciencia. Aquí es el saber claro, el tener esas descargas mentales o esa información que no sabes por qué la sabes, pero la estás recibiendo. Aquí es cuando las cartas de la torre, libro, llave y pez pueden estar presentes. Después seguimos con el claro olfato, el oler claro, el oler a aromas, olores agradables o desagradables que otras personas no perciben. Aquí las cartas que más prominentes son de este claro olfato son las cartas de la casa, el oso, la cigüeña y las ratas. Después seguimos con el clarigusto. Es el probar claro, es que estamos hablando de sabores, temas, comidas, sustancias, dulces o versus tóxicos. Lo sientes en la lengua cuando a veces sientes olores, sabores de dulces que te recuerdan a tu abuela, o recuerdas un sabor a cigarro que era tu abuelo fumando. ¿Entiendes la situación aquí con el clarigusto? Es que lo sientes en la sensación en la lengua. Las cartas aquí que representan este clarigusto son la serpiente, la guadaña, el niño y el zorro. Finalmente seguimos aquí con el claritacto, lo que llamamos nosotros psicometría, el tocar claro. Aquí es cuando la sensación del cuerpo presente siente objetos y materia densa con simplemente tocarlo. Varios cartomantes pueden tener este tipo de claritacto muy dominante, otros no. En este claritacto tenemos la carta representada por el látigo, el hombre, la mujer y la ancla. Cuando nosotros vamos a hacer preguntas en referencia a los dones, no podemos decir, dime qué don tengo. No, esto no es tarot, esto es Lenormand. Nosotros tenemos que hacer una pregunta bastante concreta en lo que buscamos. Aquí, para buscar un perfil general de los dones sensoriales, las preguntas guías que yo proveo aquí son: ¿qué claves están más activas en mi vida en este momento? Eso sería una buena pregunta en que nosotros podemos ver cuáles son las más predominantes o las que están presentes en una tirada. Segundos, ¿qué claves son mi base natural y cuáles están en proceso de desarrollo? Ahí es cuando vemos que la base natural serían las más prominentes de las claves, y vemos que tenemos 2 o 3 más en el lado que pueden estar en desarrollo o dormante. ¿Por qué canal sensorial recibo mensajes más claros cuando trabajo con el Lenormand? En esta pregunta aquí, cuando vemos una mayoría de cartas expresando, digamos aquí, la clarividencia, eso quiere decir que con la visión es el estado sensorial con que más recibes mensajes, mediante la visión. So que ves aquí que todo tiene que ver con el aspecto de la pregunta. Cuando nosotros buscamos una lectura del día antes de atender a un consultante y queremos saber de nuestras clairs, entonces aquí las preguntas se van formando de otra manera. Hoy, en el día de hoy, ¿qué clair será mi canal predominante para recibir información? Esto te va a ayudar a ti para entender que vas a ser más visible o más con audición, o más con el olor, o simplemente empatía, o simplemente con el cuerpo. Y entonces, simplemente, en vez de pelear ese sentido, pues simplemente ya sabes que eso es lo que va a pasar y simplemente te entregas a ello para hacer la lectura. Eso nos ayuda, especialmente este tipo de preguntas, para ver ese estado personal antes de hacer una lectura. Siguientemente, ¿cómo se manifiesta hoy en mi cuerpo y emociones en ese canal predominante? De nuevo, estamos buscando aquí cartas predominantes
para ver dónde se están manifestando, en qué parte del cuerpo se están manifestando, por identificar las clears. Seguidos tenemos qué necesito saber para proteger y armonizar mis dones sensoriales antes y después de leer a otros. Aquí podríamos usar el Lenormand tradicional para ver cómo puedes encontrar herramientas o simplemente maneras de protegerte mediante la información que te dan las cartas Lenormand. Siguientemente, en cuestión a las guías, en cuestión a las preguntas guías, cuando nosotros vemos un aspecto de bloqueo y ajustes, aquí estas preguntas son una base que podríamos ver qué clears están bloqueadas o subutilizadas en este momento. En este momento, si lo predominante que encontramos en las clears, vamos a ver que estas están bloqueadas o simplemente están muy utilizadas en el momento de hoy, lo cual te ayuda simplemente a calmarte o a crear un tipo de meditación en que tú puedas controlar estas clears que están bloqueadas o abrirlas o simplemente estabilizarlas. Seguido, ¿qué factores como el miedo, cansancio, creencias, entorno está afectando mis clears? Aquí ya en las cartas estamos buscando esos factores de miedo, el cansancio, la pesadez, las creencias, el entorno que puedan estar visibles en la tirada en sí. Finalmente, ¿qué prácticas o cambios me recomienda el oráculo para fortalecer mis dones sensoriales? Aquí es cuando buscamos en las cartas un aspecto de consulta estilo consejo, en que nos ayuda simplemente a ver otras perspectivas en cómo cuidarnos nosotros mismos. Estas son preguntas guías que ustedes pueden utilizar y las cuales pueden ayudarlos a ustedes a mirar otro aspecto de cómo nosotros podemos funcionar con nuestras clears. Ahora, en otras ocasiones hemos hablado de este sistema interpretativo del colectivo prominente, o lo que yo le llamo el SCP. ¿Ok? ¿Qué es el sistema colectivo prominente? Realmente es una forma de interpretación donde lo importante no es una carta aislada, sino el grupo de cartas que más se repite dentro de una codificación específica. Puede ser tiempo, clima, personalidad, regiones, emociones, etc. Ese grupo mayoritario es el colectivo prominente y se vuelve el eje principal de la respuesta. Ahora bien, ¿cómo se prepara el sistema? Primero, tienes que codificar las 36 cartas según el criterio que andas buscando. Por ejemplo, las estaciones del año, las regiones geográficas, estados emocionales, tipos de personalidad, clima, etc. Cada carta va a pertenecer a una familia o un grupo dentro de ese criterio. En el mismo mazo se puede recodificar muchas veces según el tema que quieres trabajar, como clima, salud, localización, tiempo, etc. Ahora, ¿cómo se usa en una tirada? Formula simplemente una pregunta concreta. Por ejemplo, podemos decir, ¿cuándo es más probable que ocurra cierta cosa? ¿O qué tipo de lugar está esta persona? Tiras un número manejable de cartas entre 3, 5, tirada de 5, tirada de 9 que son de 3x3, 25 que es un mini tablero y el gran tablero o el estilo que tú quieras. En vez de ir carta por carta, primero vas a contar qué grupo domina dentro de esa codificación en tu tirada. Ese grupo con mayoría, que es el SCP o el sistema colectivo prominente, la respuesta principal en términos de tiempo, como clima y personalidad, etc., es lo que va a dominar en la tirada. Luego las cartas minotarias, o sea, las menos que están prominentes, funcionan como matices, excepciones, bloqueos o detalles secundarios o transiciones en sí. Ahora, ¿qué es lo que es contemporáneo en cuestión a este sistema? Primeramente, no se queda en el esquema rígido de esta carta es igual a tal mes, tal signo, tal estación como sentencia única. Segundo, trabaja con la idea de tendencias y probabilidades usando la mayoría de las cartas como un indicador principal. Tercero, permite que el mismo mazo sea multidimensional.
El gran tablero o la tirada se convierte en un campo de datos donde tú lees patrones, no solo significados sueltos. En corto, realmente el sistema colectivo prominente es un sistema de lectura por mayoría de grupos codificados que te permite ver qué energía, tiempo, lugar o características es la que realmente domina en la tirada. Ahora siempre nos estamos preguntando con este sistema cuántas cartas se usan en este aspecto. Mira, podrían ser las 36 cartas siempre y cuando las dividas en grupos y en colectivos, ¿verdad? En este caso, si tengo que escoger un formato ideal para trabajar con las Clairs y el aspecto de sistema colectivo prominente, yo me quedaría con el 3x3, que son 9 cartas. ¿Por qué hago eso? Y esta es mi forma personal. Primeramente, te va a dar suficiente cantidad de cartas para que el sistema pueda hacer su trabajo de mayorías por Clairs. Segundo, no es tan pesado como un gran tablero, pero ya permite ver patrones entre cuerpo, emociones, mente, si defines tanto las filas como las columnas. Encima de eso, la carta central puede ser tu tono sensorial del momento. O sea, el Clair que marca la atmósfera general en toda la tirada. Una regla práctica que yo usaría, especialmente en el 3x3, es cuántas cartas corresponden a cada Clair. Clair con más cartas es igual a prominente o canal principal. Las demás con una o dos cartas son activos de apoyo o cartas de transición. Si hay un empate entre la cantidad de cartas, entonces mira la carta central como el eje horizontal principal o la línea que define cómo yo, la lectora o el lector, soy en este caso. Y para trabajo rápido del día, aquí yo miraría el aspecto de las 3 cartas. ¿Qué Clair domina hoy y cómo se manifiesta? Solamente 3 cartas con ese tipo de mirar el aspecto del día. 5 cartas en línea sería más bien un mini perfil sensorial para la semana completa. Y así mantienes un sistema coherente con tu sistema colectivo prominente, pero flexible para distintos niveles de práctica. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo con 3 cartas. Como podemos ver, la pregunta aquí es: ¿qué Clair está más disponible para mí hoy al leer para otros? Aquí simplemente tiro 3 cartas porque estamos hablando del día de hoy. Aquí me salió la carta del jinete, que representa la clariaudiencia, el barco, que representa la clarividencia, y el jardín, que también representa la clariaudiencia. Como vemos aquí, la mayoría es clariaudiencia, 2 cartas, que son el jinete y el jardín, mientras que la clarividencia, el barco, solamente hay una. Esto en interpretación lo que me está diciendo en cuestión a la respuesta que debo dar con esta pregunta y esta tirada es que hoy mi canal principal es la clariaudiencia. O sea, mensajes que llegan en forma de palabras, frases, comentarios de clientes o incluso canciones o frases mentales repetitivas. Mientras que el barco, como clarividencia, queda como una forma de apoyo en que veo el rumbo en imágenes, pero lo que manda son las frases y mensajes que estoy escuchando. Un consejo práctico aquí sería prestar atención a lo que la gente dice literalmente y a lo que oís por dentro mientras lees. Aquí tenemos un ejemplo con 5 cartas. Aquí la pregunta es: durante el próximo mes, ya estoy viendo un aspecto de 30 a 31 días, ¿qué Clair será mi canal principal y cómo se va a expresar en mi cuerpo y mente? Estoy buscando varias cosas con esta pregunta. En un aspecto de 5 cartas, vemos aquí que el árbol representa la claricencia, la montaña la clarisentencia igualmente, la cruz igualmente la clarisentencia, que es sentir con el cuerpo. Mientras que el jinete está hablando de la clariaudiencia y la llave está hablando de la clariconciencia, el saber sin saber por qué lo sabes. El paso 1 que yo tomaría en el sistema colectivo prominente sería mirar la mayoría, el colectivo prominente en sí. Aquí, ¿cuántas Clairs yo tengo de clarisentencia que siento con el cuerpo? Tengo 3 cartas: el árbol, la montaña y la cruz. Mientras tanto, de la clariaudiencia tenemos el jinete solamente y la clariconciencia solamente la llave.
Con el sistema de colectivos prominentes, yo diría lo siguiente. La clea dominante aquí es la clarisentencia, pero la clea de apoyo es la clariaudiencia y la conciencia. Es decir, el cuerpo manda la información, el cuerpo es el que manda, la información entra primero por sensaciones físicas y se mantienen o se termina de organizar con mensajes con el jinete y el saber mental con la llave. Aquí en un segundo paso, veríamos entonces la interpretación sensorial. Yo leería así para el consultante. En este próximo mes, tu canal principal será la clarisentencia, sentir con el cuerpo. Porque el árbol, la montaña y la cruz me hablan de que tu cuerpo se va a volver el gran radar. El árbol es tu energía vital y sistema nervioso que reacciona rápido cuando algo es sano, lo sientes estable cuando no hay ruido. Mientras tanto, en la montaña vas a notar bloqueos, rigidez y cansancio localizados en tu cuerpo que te dirá hasta aquí. La cruz, por otro lado, viejas cargas, dolores pueden reaparecer como recordatorio de lo que aún no está resultado. Luego entra el jinete, la clariaudiencia, en que ves ciertas frases, comentarios, recomendaciones o incluso canciones van a confirmar lo que tu cuerpo ya venía avisando. Es como si el universo te hablara para ponerle palabras a tus sensaciones. Finalmente tenemos la llave, que es la clariconciencia, en que va a mostrar que todo esto saldrán comprensiones claras. Ahora entiendo por qué me dolía. Ya veo qué situación me tensa. La intuición mental aquí se activa después de escuchar el cuerpo. En resumen, yo podría sintetizar lo siguiente. En este periodo, tu don sensorial principal es sentir con el cuerpo. Y luego se ordenan a través de mensajes que escuchas, clarividencia, clariaudiencia y saberes súbitos, clariconciencia. Si honras lo que sientes, físicamente las respuestas llegan solitas. Y ahí contestas esa pregunta. Ahora vamos a observar las tiradas en un 3x3, especialmente cuando se trata de este sistema de modo interpretativo de colectivos prominentes. La pregunta aquí es, ¿qué clears o dones sensoriales son más prominentes en mí en este momento? Aquí vamos por partes. Yo aquí no digo que leamos en todas las cartas a la vez, sino que miremos en síntesis las cartas que van tocando nuestra carta central en este caso. Aquí tenemos la carta del árbol, el perro, la cruz y el corazón, y en el centro tenemos las ratas. Arriba el árbol significa el aspecto de la clarisentencia, más la cruz abajo es la clarisentencia igualmente. Eso tenemos en la columna en sí dos cartas que indican lo mismo. Aquí indica que tu cuerpo es un altar o un radar. Si sientes en el cuerpo cuando algo está bien enraizado o cuando ya se volvió carga espiritual. Los dolores, las tensiones o el cansancio no son solo físicos, son mensajes en sí. Ahora, si miramos el corazón a la izquierda, está hablando de la clariempatía. Pero el perro, igualmente a la derecha, está también una carta de clariempatía. Aquí lo que diríamos es que tienes un corazón empático brutalmente aquí. Lees a la gente por cómo te hace sentir, ya sea cariño, ternura, preocupación, lealtad o decepción. Aquí tu don sensorial emocional es tan fuerte como el corporal. Sientes por dentro lo que el otro no dice. En otras palabras, tenemos aquí un empate entre una y la otra, ¿vale? Entonces, aquí el jaque mate ya sería la carta central que está hablando del clariolfato. Aquí es donde está tu nariz energética. Detestas desgastes, fugas de energía, ambientes tóxicos y situaciones que se están comiendo la paz interior. Aunque solo sea una carta de clariolfato, al estar en el centro, marca que tu sistema huele primero lo que no va bien y luego el cuerpo y las emociones reaccionan a esto. Con la cruz, el aspecto de la cruz, yo diría que tus dones más prominentes ahora son la clarisentencia y la clariempatía, modulados por un olfato energético finísimo entre ellos. Esa es la primera parte si yo leyera este 3x3 en forma de cruz con estas cartas nada más.
Ahora vamos a la segunda parte de esta tirada. Todavía con la misma pregunta, pero vamos a ver las cartas de afuera. Aquí miramos las esquinas como dones presentes, pero más suaves, o sea, que están más dormantes o más lejanos de lo que es en el día de hoy cuando hago esta tirada. Aquí la estrella y barco indican el aspecto de clarividencia. Funcionan como aquí es como si funcionaran como un mapa y una brújula. Ven rumbos, horizontes, visiones que hacia dónde va algo o alguien. No es un cine dramático, es más bien una orientación luminosa en cuestión a esta tirada. Mientras tanto, vamos a mirar aquí el aspecto de la montaña y de la llave. Aquí la montaña representa la clarisentencia, que es sentir con el cuerpo. Aquí refuerza que sentir bloqueos, peso o resistencia en el cuerpo es una señal clave para ti. En otras palabras, cuando algo se te hace cuesta arriba, tu cuerpo lo sabe antes de que tu mente. Mientras tanto, la carta de la llave, que es la clariconciencia, el saber. Después de sentir el cuerpo, oler el desgaste y observar lo emocional, te llegan el aspecto de las llaves de comprensión. O sea, ese saber claro, las frases tipo ya entendí. Tu mente intuitiva se activa al final del proceso, no al principio. En síntesis, en sí, yo diría, resumiendo esto, tus dones sensoriales más prominentes son el sentir en tu cuerpo, la clarisentencia, y sentir las emociones de los demás, la clariempatía, guiados por un olfato energético de detectar el desgaste o lo que falta. La clarividencia y el clariconocimiento te acompañan como apoyo, ayudándote a ver el rumbo y a ponerle palabras y entendimiento a lo que ya sentiste antes que el cuerpo y el corazón. Aquí termina este tipo de lectura usando las cartas del dentro como las cartas de las esquinas para hablar un tema completo en cuestiones a qué dones sensoriales son más prominentes en mí o en ti en el momento en que estás haciendo la lectura. Yo quiero que al terminar esta mini clase te quedes con algo muy claro. Los dones sensoriales no son un premio especial para unos pocos. Son parte del diseño natural de cada ser humano. Lo que cambia es cuáles están más despiertos, cuáles están más tímidos y cuáles necesitan un poco de rehabilitación amorosa. Cuando usamos Lenormand con el sistema colectivo prominente, SCP, para explorar los CLEARs, dejamos de hablar de intuición en abstracto y empezamos a verla en acción sobre la mesa. O sea, la tirada de 3x3 en formato de cruz y esquinas les muestra a ustedes de forma visual y sencilla qué CLEAR están al frente del escenario en formato de cruz y cuáles están como el coro de apoyo, las esquinas. Así el estudiante no queda con soy intuitivo pero no sé cómo sé lo que sé, sino con algo mucho más concreto. Mi cuerpo habla fuerte, clarisentencia. Mis emociones son antena, clariempatía. Y de fondo recibo imágenes, clarividencia o descargas de comprensión, clariconciencia, y lo veo reflejado en las cartas. La ventaja de este tipo de lectura es que quita el mito de que hay que tenerlo todo perfecto para poder leer, número uno. Segundo, enseña que no hay un único modelo de videntes, hay muchos estilos sensoriales. También da un lenguaje técnico, pero a la vez cariñoso para describir lo que es el estudiante que ya vive estos dolores, estas corazonadas, imágenes, frases que se repiten, ambientes que huele algo raro, etc. Y sobre todo, convierte la intuición en algo entrenable, no en algo misterioso o inaccesible. Yo los invitaría a usar este sistema no solo una vez, sino varias veces al año, para que observen cómo sus CLEARs, sentidos sensoriales o dones espirituales, cambian según su proceso, su sanación y su práctica con el oráculo. Los dones sensoriales no son estáticos, estos evolucionan junto contigo y tu ambiente. Si algo quiero dejarles como cierre es esto.
No se trata de tener más dones que nadie, sino de aprender a colaborar con los que ya están levantando la mano. En el sistema colectivo prominente y el Lenormand solo ponen un espejo sobre la mesa para que te veas con más claridad. Lo demás viene con práctica, honestidad y muchas cartas. Con esto concluimos esta mini clase sobre las Claires y el sistema de Lenormand en cuestión a leer colectivos prominentes, que puede ayudar a dominar este tipo de interpretación. Honestamente, la práctica hace el maestro. Y si no se practica, pues honestamente es un sistema más que se puede olvidar en el universo. Pero son herramientas o son modos de entender cómo el Lenormand puede funcionar en aspectos multidimensionales en vez de darle el peso a una sola carta si es que ésta tiene la suerte de salir en la tirada. Por lo tanto, cuando hablamos de dones sensoriales o dones espirituales, honestamente tengan claro que unos días van a tener unos más prominentes que otros y otros días van a tener otros que trabajan en conjunto con otros tipos de sentidos o dones sensoriales. No es una cosa que está 24/7, sino que cambia de acuerdo a tu vibración, tu entorno y todo lo que tú vives durante el día. Y siempre va a cambiar, ya sea de día o va a cambiar de lector. La cuestión es cómo nosotros podemos leerlo en las cartas Lenormand de una manera que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos en cuestión a nuestros sensores vitales que usamos diariamente. Gracias a ustedes por este día en enseñarles este tipo de interpretación. Espero que les sea de mucho provecho en sus estudios de Lenormand y seguiremos adelante evolucionando y aprendiendo con el sistema Lenormand.